En algún punto de nuestra vida hemos visto o oído hablar de alguna película que fue prohibida en su momento por la temática que toca o por el contenido explícito que maneja. Algunos títulos han llegado a nuestros oídos como una recomendación para alimentar el morbo y otras como una advertencia sobre algo que desearás nunca haber visto. El día de hoy, jóvenes ilustres, hablaremos de La Naranja Mecánica, una obra que marcó un antes y un después en la representación de la violencia en el cine, y cuyo estreno tuvo repercusiones bastante graves como amenazas de muerte al director Stanley Kubrick. Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mike y esto es La Claqueta del Mapache. Antes de adentrarnos en la película, debemos irnos a su origen, que es igual de oscuro que el protagonista de su historia. La Naranja Mecánica nació como una novela publicada en 1962 por el escritor inglés Anthony Burgess. La idea de escribir la historia de un joven de 15 años que practica la ultraviolencia y que es sometido a un experimento para revertir su maldad surgió tras un atentado que sufrió su esposa. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, ella fue brutalmente golpeada por un grupo de soldados estadounidenses mientras estaba embarazada. El ataque provocó la pérdida del bebé y dejó una profunda huella en el alma de Burgess. Años más tarde, ese trauma se convertiría en una de las experiencias que inspiraron la creación de La Naranja Mecánica. Fue tanto el impacto de ese episodio en su vida que fue retratado a su modo en la novela, en una escena en la que Alex, el protagonista, y sus amigos atacan a la esposa de un escritor en su propia casa. De hecho, este pasaje sería adaptado en la película y terminaría convirtiéndose en uno de los principales motivos de la gran polémica que la rodeó en su momento. Ahora, ¿cómo fue que la novela llegó a Kubrick y por qué decidiría dirigir algo tan delicado y controversial? Stanley Kubrick fue un director que siempre estuvo rodeado de escándalos a lo largo de su carrera. Es conocida la anécdota de cómo maltrató psicológicamente a la actriz Shelley Duvall al obligarla a repetir una escena del Resplandor más de 120 veces. Incluso años antes de dirigir La Naranja Mecánica, adaptó otra novela igual de polémica, Lolita de Vladimir Nabokov, una novela que relata la historia de un profesor de mediana edad enamorado de su hijastra de 12 años. La novela de Burgess le llegó a Kubrick por medio del guionista Terry Southern, mientras ambos trabajaban en la producción de Doctor Strangelove. Kubrick la leyó, pero no le gustó en un comienzo. La razón, el idioma que Burgess inventó para la novela, el Nadsat, un lenguaje que mezcla la base del inglés con muchas palabras en ruso, además de términos gitanos y del argot popular de la época en que se escribió el libro. Jarbols, bols y jarblocos para ti. Kubrick no quería comprometerse a realizar una película llena de términos y palabras extrañas, pues pensaba que el público no comprendería nada. Sin embargo, aquella historia distópica, llena de violencia y control mental, le atrajo bastante y terminó por aceptar el reto. Durante el proceso en la escritura del guión, Kubrick le solicitó al mismísimo Burgess un primer borrador, pero le pareció demasiado superficial y lo descartó al instante. Pensó que él podía hacerlo mejor y utilizó la novela como guía durante todo el rodaje. El siguiente paso era encontrar al actor indicado para interpretar a Alex, nuestro oscuro protagonista. La respuesta le llegó al director después de ver la película F, en la que vio un joven Malcolm McDowell con una singular mirada que parecía la de un muchacho inocente, pero que al mismo tiempo escondía un lado siniestro. McDowell aceptó el papel, a pesar de que le advirtieron de que habría escenas en las que tendría que usar unos ganchos en los párpados para evitar que lo cerrara, pero hablaremos de eso en un momento. La producción fue otro reto para el director, pues el estudio le dio un presupuesto aproximado de $2 millones para realizar la película. Y tal vez parezca una cantidad considerable, pero si la comparamos con el presupuesto de otras de sus películas como El Resplandor, que costó $19 millones, o Full Metal Jacket con $30 millones, notaremos que 2 millones resulta bastante poco, sobre todo si hablamos de una película ambientada en un futuro distópico. Kubrick tuvo que ajustarse a dicho presupuesto y resolver cada necesidad de un modo sencillo, grabando la mayoría de las escenas en exteriores clave y cuya arquitectura resultará temporal. El realizador nunca tuvo problemas al aceptar ideas novedosas de cualquier miembro de la producción durante el rodaje y le pidió ayuda a McDowell para aligerar la polémica escena en la casa del escritor, ya que le parecía demasiado oscura. Y mientras filmaban la escena, el actor se le ocurrió ponerse a bailar mientras cantaba Singing in the Rain, canción que interpretó Gene Kelly para la icónica película musical estrenada en 1952,
años. Esto le fascinó demasiado a Kubrick y lo incluyó en el corte final. El gran talento actoral de McDowell no lo salvó de lo que vino a continuación, pues grabar las icónicas escenas de la técnica Ludovico fueron toda una agonía para él. Pero lo que terminó por empeorar las cosas fue que, durante una larga jornada grabando, entró en pánico y empezó a moverse agitadamente, provocando que uno de los ganchos en sus párpados se soltara y le lastimara la córnea de un ojo. A pesar de los accidentes que hubo durante el rodaje y las limitaciones económicas, la película pudo terminarse. La Naranja Mecánica se estrenó por primera vez el 19 de diciembre de 1971 en Nueva York, y poco después, el 13 de enero y el 2 de febrero, llegó a Reino Unido y al resto de Estados Unidos respectivamente. Sin embargo, su llegada a los cines supuso una maldición para el director que lo perseguiría hasta el día de su muerte. La obra tuvo un recibimiento negativo por parte de la crítica, que la calificó de vulgar debido a su contenido sexual y violento explícito. Incluso varios grupos religiosos, conservadores y feministas buscaron que la película fuera cancelada. A raíz de toda la polémica, la película recibió una calificación X, lo que significaba que estaba destinada exclusivamente para los adultos y advertía sobre su contenido explícito. Pero el problema no terminó ahí. La película fue malinterpretada por varios jóvenes que se identificaron con el protagonista y comenzaron a imitar sus acciones en la vida real. De hecho, hubo dos casos que causaron un gran escándalo. El primero fue de un joven de 16 años que asesinó a un vagabundo. Cuando fue capturado por las autoridades, fue entrevistado por un psiquiatra y le confesó que había cometido el acto inspirándose en Alex y sus drugos en una escena de la película. El siguiente fue el de una chica holandesa de 17 años que fue atacada por una banda de jóvenes que cantaban Singing in the Rain mientras cometían el acto. Pero la gota que derramó el vaso fueron las cartas con amenazas de muerte que le llegaron a Kubrick. Él, preocupado por su bienestar y por el de su familia, le pidió a la Warner Bros. Que la película fuera retirada de todos los cines de Reino Unido. La Naranja Mecánica estuvo prohibida en el país desde 1973 hasta el año 2000, ya que poco después de la muerte del director en 1999 se levantó la restricción. Sin embargo, ese periodo de prohibición de casi 27 años no evitó que muchos adolescentes curiosos vieran la película. Muchos lograron conseguir una copia ilegal proveniente de otro país y la vieron en su casa solos o junto a grupos de amigos. Y para cuando se levantó la restricción en el 2000, la película ya era considerada una obra de culto. Y a todo esto, ¿qué pensó Burgess sobre la adaptación de su novela? El escritor igual cargó con el peso de las consecuencias que trajo la película, aunque no al mismo grado que Kubrick, pero sí provocó que la terminara odiando. Además, no le pareció que la película no tuviera el mismo final que el libro. Como contexto, la novela termina con Alex entrando en una etapa madura de su vida y decidiendo por voluntad propia dejar de cometer delitos y abandonar su faceta de violencia. Kubrick desconocía de esto, puesto que leyó la versión estadounidense de la obra que omite el capítulo final, y eso hizo que para el escritor la película perdiera todo sentido, pues acaba en un punto equivocado. Además, él buscaba demostrar que los jóvenes viven con la violencia y se liberan de ella al madurar, por lo que Burgess detestó que Kubrick no mostrara la maduración de Alex. Pero al menos el director logró plasmar lo más importante de la novela, que es el conflicto entre el libre albedrío individual y el control del Estado. La película ha trascendido con el paso del tiempo gracias a sus impactantes imágenes, la gran interpretación de Malcolm McDowell y la inigualable visión y dirección de Stanley Kubrick. Pero también nos recuerda que hacer una película arriesgada puede generar un gran escándalo social y poner en peligro la carrera y la vida de quienes participan en ella. Sin embargo, el cine seguirá haciéndose hasta el final de los tiempos, brindándonos historias e imágenes impactantes que quedarán para siempre en la memoria colectiva, como La Naranja Mecánica. Y eso fue todo, jóvenes ilustres. Dejen en los comentarios qué opinan de esta película y cuál es su escena favorita. No se olviden de darle like al video y de compartirlo, que me harían el día bastante bonito. En fin, pasen un lindo fin de semana y nos vemos a la siguiente.